Bueno, de todas formas, les voy a mandar un mail en el día de hoy, como para que entonces ya vayan sabiendo cómo entrar y les voy a publicar protocolos y todas esas cosas. Es lo mismo del primer parcial, nada más que con los temas del segundo, ¿eh? Que entra hasta lo de la clase pasada. Este tema entra para el examen o coloquio, examen final. Y profe, ¿ya hay una fecha más o menos para el coloquio? ¿Sería desde el parcial 2 semanas, tres, más o menos? O, La idea es que después del segundo parcial, el viernes que viene, y cuando tengan las notas del parcial práctico también, y yo pueda hacer un listado de quienes están en condiciones de coloquio, entonces publicar acá en el aula virtual información respecto al coloquio y empezar con aquellos que están listos para un coloquio la semana, la última semana de clases. ¿Se entiende? La última semana de clases no vamos a tener clases, lógicamente, entonces la vamos a dedicar exclusivamente para rendir coloquios. Entonces seguramente usaré las fechas de práctico y las fechas de teórico para proponerles a ustedes el horario y la fecha que quieran rendir el coloquio. Ahí les voy a explicar después también en un protocolo cómo va a ser el coloquio. Es simple, sencillo, pero lo voy a ir publicando en el aula virtual como para que ustedes sepan más o menos y preparen para la última semana de clases. No es la semana previa a los exámenes, sino la última semana de clases. La idea es que el viernes, no me acuerdo cuándo es la última semana, pero si la última semana fuese, que creo que es la semana del 8, no, la semana del 8 o del 15 de noviembre, no me acuerdo muy bien, creo que del 8 de noviembre, entonces para el viernes 12, por ejemplo, esté todo listo. Entonces yo lo voy a publicar y lo voy a avisar, por supuesto, por el aula virtual, para que después de los recuperatorios, para que entonces ya saber quiénes son los que están en condiciones de rendir coloquios, después del segundo parcial ya voy a saber quiénes ya están en condiciones. Entonces, después del recuperatorio, tal vez se sumen más. Entonces ahí vamos a ver, en función de quiénes tienen que rendir recuperatorios y pueden llegar a pasar a un coloquio, voy a publicar entonces en el aula virtual información al respecto, cómo va a ser, fechas, y normalmente eso es lo que hice el año pasado, les voy a dar varias opciones para que ustedes se inscriban en un horario y un día que les resulte conveniente. Para eso van a haber varias opciones, entonces discuten entre ustedes a ver si alguno no puede rendir en un horario, bueno, le mandará un mail. Normalmente publico un Excel para que ustedes se inscriban con un mail, que yo lo mantengo en privado, es para uso entre ustedes nada más. Se escriben un mail si es que necesitan cambiar un día y se piden. Entonces arman ustedes su cronograma en función de sus posibilidades y yo tomo después esa lista y a partir de ahí, en las fechas que están establecidas, abro un Zoom, ustedes van entrando, van rindiendo el coloquio y se termina el problema. Pero ya se los voy a dejar todo bien aclaradito en un texto chiquito y bastante concreto y claro para que se entienda bien y ustedes puedan entonces organizarse. Ahora concéntrense en el segundo parcial, seguramente el viernes que viene, después del segundo parcial, voy a publicar esa información para que aquellos que ya están en condiciones de puedan empezar a prever y organizarse para aprovechar y rendir la materia y sacársela encima. Bueno, muy bien. A ver, están viendo la pantalla, ¿no? sí, profe. Perfecto. Bueno, yo les comento, esto ya está subido, por si quieren ustedes seguirlo desde el aula virtual. Este es un tema, yo les voy a contar para que nos podamos organizar y esa es una de las razones también por las que esperé hasta último momento para subirlo. No quiero que ustedes al leer y ver el material se asusten
esto es un material completo de lo que uno podría llegar a necesitar saber de series de Fourier. Este lamentablemente es un tema que está en el programa y que a veces se da muy poco por razones de tiempo y porque no tiene práctico. Esto es un tema exclusivamente teórico. Entonces, la intención de la clase de hoy es ayudarles a entender este conjunto de diapositivas que creo que son bastante completas y contienen todo lo que ustedes tienen que saber de series de Fourier. O sea que si eventualmente alguna vez algún profe les preguntara algo de series de Fourier, seguramente que cualquier pregunta que les haga está acá, en estas diapositivas. Con lo cual, ustedes no necesitarían complementar en principio con ningún otro material. Por eso estas diapositivas, además de ser un resumen, son bastante completas para contemplar todo lo concerniente a serie Fourier, razón por la cual no vamos a ir como repasando y haciendo detalles y demostraciones diapositiva por diapositiva, sino que yo, diapositiva por diapositiva, voy a hacer foco en las cosas que son más relevantes, que me interesa más que ustedes entiendan, porque me imagino que cuando ustedes vayan a leer las diapositivas hay cosas que claramente lo pueden leer, claramente lo pueden ver ustedes y entender con suficiente claridad. Entonces, no será necesario hacer un desarrollo completo de estas diapositivas. Esa es la razón también por la que ayer hasta último momento estuve diciendo, bueno, a ver, esto lo agrego, esto, entonces, viendo que es exclusivamente lo que iba a charlar con ustedes hoy y qué es lo que les dejo a ustedes como tarea para leerlo y comprenderlo. ¿Estamos? Pero está todo acá. Por eso les digo de que primero no quiero que se asusten porque es como mucho material en relación con otras diapositivas, pero porque este material es al mismo tiempo que las diapositivas de clases, el material de estudio que ustedes tienen después para complementar. Este tema se suele preguntar en los parciales, en los exámenes finales. Yo suelo preguntarlo. Y además porque en particular ustedes, que son, la mayoría de ustedes son de industrial, me van a tener a mí el año que viene en análisis numérico y cálculo avanzado. Y este es un tema que está como contenido mínimo del programa y yo de alguna manera requiero, cuando vemos en análisis numérico este tema, que se haya visto por lo menos en análisis matemático. Entonces, lamentablemente, digamos, es un tema que no puedo pasar por alto, ni este ni el que viene, que es ecuaciones diferenciales derivadas parciales, porque también es un tema que en análisis numérico y cálculo avanzado es como que parto de la base que algo se vio desde el punto de vista analítico de estos conceptos, como para que entonces en análisis numérico podamos hacer la parte práctica de la resolución práctica. Bien, dicho eso, entonces vamos a ver de qué se trata esto de series de Fourier. ¿Alguien alguna vez se enteró de qué se trata serie de Fourier? ¿Sabe de qué es, de qué viene el concepto de serie de Fourier? No, ni idea, profe. Bueno, vamos a ver entonces la idea, justamente entonces, es que hoy podamos quedarnos con una idea de qué se trata esto. En realidad esto tiene mucha aplicación en especialidades como la electrónica, por ejemplo. Los electrónicos lo utilizan mucho para señales, pero de todas formas, por las características que tiene, y ya vamos a ver por qué, el concepto de serie de Fourier forma parte de los conocimientos de ciencias básicas, porque es factible y es posible utilizarlo para otras cosas más que el de simplemente representar señales. Pero originalmente, o la mayor aplicación que tiene esto, es justamente en señales. Por eso esto lo usan muchísimo los ingenieros electrónicos, pero como ya verán ustedes el día de mañana, yo soy ingeniero en sistemas, pero he trabajado mucho con ingenieros electrónicos, entender estos conceptos son fundamentales para poder trabajar con ellos. O sea, para hacer interdisciplinariedad, como se dice, uno tiene que tener conocimientos básicos para poder intercambiar información, para poder entender de qué se está hablando, para poder aplicar ciertas cosas, modelos, etcétera, etcétera. Por eso, más allá de que esto tiene una utilidad
muy específica, y más que nada diseñado para la representación de señales, en general los resultados se pueden ampliar a otros conceptos. Entonces vamos allá. Esto va parte de la siguiente historia. Nosotros vimos series de Taylor, porque serie de Fourier suena a algo que la palabra series me retrotrae a lo que ya estudiamos de series de Taylor. Y cuando nosotros estudiamos serie de Taylor, fíjense que la animación, esta que ustedes están viendo en pantalla, que lamentablemente en la diapositiva que ustedes tienen subida es una imagen, pero ustedes pueden encontrarla en internet, esto no lo inventé yo, está en internet. Esta animación de serie de Fourier, fíjense que de Taylor, está aproximando una función seno por una serie de Maclaurin. ¿Cómo sé que es una serie de Maclaurin? Fíjense que está toda centrada en cero. Todo alrededor de cero. Ven que alrededor de cero esto va creciendo. Entonces, como esto está centrado en cero y a partir de cero es donde se va doblando, ¿ven? Cada vez con más curvas hasta prácticamente cubrir toda la función seno, sé que es una aproximación en series de Maclaurin, que es un caso particular de la serie de Taylor, lo habíamos visto, para una dimensión, por ejemplo, en este caso. Bueno, fíjense que para una variable independiente, fíjense que n, que va apareciendo acá, es el número de términos que se va agregando a la serie. Entonces, a medida que yo voy agregando más términos a la serie de Taylor, en este caso una serie de Maclaurin, como caso particular de la serie de Taylor, voy aproximando mejor a la función seno. Eso ya lo habíamos estudiado, ya lo habíamos visto. Esto es interesante y es muy importante porque nosotros el año que viene, casi que en la segunda clase, arrancamos con Taylor. Y arrancamos con Taylor para poder usar justamente el polinomio de Taylor como un método numérico de aproximación. Entonces, entender y que tener claro qué es lo que hace Taylor es fundamental. Entonces, esto que hace Taylor, todo lo que yo voy a ir contando está explicado en las diapositivas, así que no voy a, en general son pocas cosas que voy a leer de la diapositiva. Esto es para que ustedes entiendan a qué refiere cada una de estas diapositivas. Esto que hace Taylor es posible hacerlo, es posible aplicarlo cuando la función cumple ciertas condiciones muy particulares. Por ejemplo, la función es suave. ¿Qué se dice suave? Bueno, normalmente una función suave es una función continua que no tiene picos, que no tiene vértices, es decir, que no tiene puntas. Si la función tiene puntas, ¿se acuerdan cuál es el problema de las puntas en las funciones? En esos lugares no son derivables las funciones. Entonces, en donde hay puntas, no puedo aplicar Taylor, porque Taylor requiere que la función en el intervalo en donde yo voy a aplicar el Taylor sea continua y derivable en todos sus puntos. Entonces, cuando la función tiene puntas o cuando la función tiene rupturas, es discontinua, tampoco puedo aplicar Taylor. Entonces, lo maravilloso de Taylor que están viendo acá, que es convertir esta función seno en un polinomio de prácticamente 11, 12, 13, 14 y creo que llega hasta 15, exactamente 15 términos, un polinomio de 15 términos que aproxima muy bien la función seno en un intervalo bastante grande, como verán. La maravilla de Taylor se termina si acá esta función, en vez de ser así, suavecita, tuviera puntas o fuese discontinua. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando las funciones justamente no son suaves? Entonces acá tenemos tres casos típicos porque son muy característicos de señales. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, esto se aplica mucho en señales eléctricas. Entonces estos son casos muy típicos. Por ejemplo, esta es una onda, se dice rectangular. Fíjense que forma rectángulos. Entonces es un pulso. Eso quiere decir que esto está prendido, apagado. Prendido, apagado. Se puede ver así. O se puede ver prendido con un voltaje positivo, prendido con un voltaje negativo. Es decir, puede ser un salto de voltaje, alternancia de voltajes,
y entonces dar una señal rectangular. ¿Y qué pasa en estos puntos que están aquí, entre un cambio y otro? Bueno, en esos puntos donde hay un cambio, no hay nada, hay un salto. Es decir, que la función salta de 10 a menos 10, por ejemplo. 10 a menos 10, o de 10 a 0, de 10 a 0, depende de cómo escriba esta onda, pero esta onda rectangular, como verán, representa un pulso encendido continuo, luego se corta y se apaga o se enciende de manera negativa. Este otro pulso es un pulso triangular, también es muy conocido en señales eléctricas. Esto es algo como se va cargando un capacitor hasta que llega a su máxima carga y luego viene una descarga. Se carga, se descarga, se carga, se descarga, aunque la carga del capacitor, si alguno tiene conocimiento electrónico, tiene más una función exponencial, bueno, uno puede, conectando ciertos circuitos eléctricos, tener este tipo de cargas o este tipo de señales. Fíjense que si esto fuese audible, por ejemplo, este sería un pip, apagado, pip, apagado, pip, y en cambio este sería un pip, y bueno, pero ustedes saben que ese tipo de señales existen. Ustedes saben que se pueden generar ese tipo de señales, y si se conecta un parlante, uno tiene diferentes sonidos, como por ejemplo esas famosas alarmas que uno escucha. Y esas famosas alarmas que uno escucha son generadas eléctricamente con pulsos de este tipo conectadas a un parlante. En cambio esta es otro tipo. Fíjense que esta es un pi, se corta, pi, se corta. Una cosa así. Es como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que representan estos pulsos. Pero claramente todos estos pulsos no son continuos. Como verán, este y este están cortados. Este sí, ustedes me van a decir es continuo, sí, pero este tiene en este caso, en este caso, en este caso, ahí tiene vértices en donde no es derivable. Por lo tanto, yo no puedo usar series de potencias de Taylor o Maclaurin para poder aproximar estas señales. Necesito utilizar otro tipo de series. Bueno, acá es donde entran aproximaciones en series usando funciones trigonométricas. En vez de usar polinomios, voy a usar senos y cosenos. ¿Cómo es eso? Y voy a superponer diferentes senos y cosenos. Voy a superponer senos que tienen diferentes amplitudes, cosenos que tienen diferentes amplitudes, diferentes frecuencias, que están desfasados. O sea, voy a superponer una serie de ondas tipo sinusoidales, que eso lo puedo conseguir con senos y cosenos sumados, mezclados, y al superponer todos esos senos y cosenos, voy a ir modelando con esos senos y cosenos ondas de este tipo. Ustedes van a decir, ¿es posible hacer eso? Sí, es posible y se puede lograr de una manera bastante sencilla cuando uno tiene la técnica para hacer ese tipo de cosas. ¿Y cómo es que usted sabe que eso se puede hacer? Porque vino un señor llamado Fourier que trabajó en realidad con un experimento que era un generador de ondas, vamos a decir, como si fuese un palito que generaba ondas, tipo como si uno pusiera una boya en el agua y entonces la sumergiera y la sacara, la sumergiera y entonces eso va generando ondas en el agua. Entonces Fourier trabajó con un experimento de ese tipo, tratando de describir esas ondas que se generaban en realidad por la vibración de esa cuerdita. O sea, en realidad estudió lo que se llama una ecuación de calor, o sea, cómo se generaba una ecuación de calor y entonces cómo se podía resolver una ecuación de calor. Eso es algo que vamos a ver el año que viene. Por eso se conoce esa ecuación como ecuación de calor de Fourier. También describió una ecuación de ondas que justamente tiene que ver con la vibración de una cuerdita. Bueno, todo ese tipo de cosas, esa ecuación de calor y esa ecuación de ondas, se resuelve no con un polinomio de Taylor, sino que se resuelve usando una superposición de senos y cosenos. Por eso es que estas series en donde se superponen senos y cosenos se le llama serie de Fourier.
Entonces, como para que tengamos una idea de esto de series trigonométricas, esto en realidad lo conocen, lo vuelvo a mencionar, que es lo que nosotros decimos que una función dada es periódica. ¿Cuándo nosotros decimos que una función dada es periódica? Bueno, acá está la forma general de decir que una función dada es de periodo t. ¿Qué quiere decir que es de periodo t? Que la función en un tiempo dado tiene la misma forma un periodo siguiente. Fíjense, acá está el dibujo de una función seno, en donde la función seno, el periodo t, es de 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 2pi se repite. Fíjense, acá, a esta altura, tengo un máximo en la función seno. Un periodo más tarde, es decir, una distancia de 2pi, tengo otra vez un máximo. Si acá esto es 0, una distancia t, 2pi más tarde, también tengo 0. Si acá esto vale menos 0,5, 2pi un periodo más tarde, vuelve a valer menos 0,5. O sea, lo que quiero decir es que una función seno, esto lo saben del cursillo de ingreso, una función seno es una función de periodo 2pi. ¿Por qué? Porque si yo le sumo 2pi a cualquiera de estos puntos, voy a obtener la misma altura, el mismo valor de la función un periodo más tarde. Básicamente eso es una función periódica. Entonces, eso es interesante porque las series de Fourier se van a aplicar en funciones que pueden representarse periódicamente. Entonces volvamos otra vez a la diapositiva anterior. Miren estas funciones. Estas funciones son periódicas, es decir, se repiten. Miren, esta función, un periodo más tarde, no sé cuánto es, pero un periodo más tarde se vuelve a repetir. Supónganse que esto sea tiempo, el eje X. Entonces supónganse que esto se vuelve a repetir 10 segundos más tarde. O sea que esto dura 5 segundos, o vamos a decir así, que esto dura 10 segundos apagados, 10 segundos prendidos. O sea que 10 segundos más tarde se vuelve a repetir esto. Entonces, el largo completo del segmento que se repite es de 20 segundos. Entonces yo puedo decir que esta función tiene un periodo de 20 segundos. Cada 20 segundos se repite completamente. O sea, de acá a acá hay 20 segundos, entonces yo veo la repetición completa de esto cada 20 segundos. Entonces, si yo estoy parado acá, vuelvo a estar parado acá 20 segundos más tarde. Eso es un periodo determinado. Bueno, acá pasa lo mismo, esto también es periódico, se repite cada cierto tiempo. Esto también es periódico, se repite cada cierto tiempo. Entonces, recordamos simplemente que es una función periódica para que vean que este t, el periodo t, es importante porque depende de cada función. Para el caso de la función seno o la función coseno, este periodo t es de 2pi. Las funciones de senos y cosenos se repiten cada 2pi. Eso lo saben del cursillo de ingreso. Deberían saberlo del secundario, que una función seno o una función coseno es periódica de periodo 2pi. Bueno, no lo sabían, lo saben ahora. Y bueno, pero es como muy nuevo, muy rápido. No es tan rápido porque ustedes tienen que pensar de que es bastante lógico y razonable. Tienen el dibujo acá, les acabo de explicar qué es el periodo y ustedes se dan cuenta, sí, claro, porque fíjense cuánto es el largo total de la función seno. Es decir, la función seno vale 0 en 0. Vale el máximo en pi sobre 2. Vuelve a valer 0 en pi. Vale el mínimo en 3 medios pi. Y vuelve a valer 0 en 2pi. O sea que en 2pi vuelve a empezar. El largo total de esta función es 2pi. Ahí está. Este es el largo total, que es el que se repite cada 2pi. Bueno, y acá abajo, ¿qué dice? Y acá abajo dice cosas tan simples como si dos funciones son periódicas de periodo t, cualquier combinación lineal de ellas también es periódica de periodo t. Buenísimo. Y si es periódica de periodo t, entonces cualquier valor entero va a ser periódica la función. ¿Qué quiere decir eso? Y miren, eso quiere decir de que si esta es una función periódica, yo voy a volver a estar en este extremo
un periodo más tarde, o 2 periodos más tarde, o 3 periodos más tarde, o 8 periodos más tarde. Bueno, eso es lo que está queriendo decir. Que se va a repetir cada n periodos, si n es un entero. Bueno, quiere decir que una función seno se repite 2pi más tarde, o 4pi más tarde, u 8pi más tarde, así sucesivamente si lo voy multiplicando. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el problema de Fourier? Bueno, el problema de Fourier, lamentablemente, consiste en trabajar con funciones trigonométricas. Y este es un problema, sé que es un problema, porque en realidad ustedes deberían saber funciones trigonométricas del secundario, pero en el secundario sé que por ahí hay falencias y se ven poco las funciones trigonométricas. Entonces, lamentablemente, yo tengo que contarles cosas y lo que no recuerden del secundario, no sepan, lo van a tener que repasar si es que eventualmente tuvieron poca trigonometría en el secundario o en el cursillo de ingreso, no sé, no alcanzaron a repasar toda la trigonometría, se quedaron con lo que les contaron y ustedes no hicieron mucho foco en eso porque, bueno, rindieron el cursillo de ingreso y pasamos a otra cosa. Créanme que lo que se da en el curso de ingreso, la idea, en realidad, más allá de rendir un examen de ingreso, es que mostrarles qué es lo que deberían saber ustedes para hacer una ingeniería. Entonces, el curso de ingreso en realidad está para no solamente rendirlo, sino está para que, esto que me están explicando lo entiendo poco o lo vi poco, entonces tengo que ponerme a estudiar, porque se supone que lo tengo que saber para entrar a la universidad. Desgraciadamente, no es culpa de la universidad si lo vieron poco en el secundario. Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo para estudiarlo. Digo esto porque estamos en segundo año y lamentablemente yo no puedo darles trigonometría. Tengo que partir del hecho de que ustedes saben trigonometría. Entonces, de lo que voy a hablar a continuación, si les cuesta un poquito, bueno, tendrán que agarrar un libro de trigonometría del secundario y ponerse a repasar trigonometría para poder terminar de entenderlo. Pero, les voy a contar lo más que pueda. Porque si tengo que hablar de trigonometría, no voy a terminar hablando de Fourier. Ese es el tema. Entonces la idea es que yo quiero representar esos pulsos. ¿Se acuerdan que yo le dije mi objetivo es representar esos pulsos con una suma de senos y cosenos? Esa es la idea. La idea de Fourier es poder representar esos pulsos que vi de onda rectangular, triangular, dientes de sierra y un montón de ondas periódicas con combinaciones lineales de diferentes senos y cosenos. Entonces, la base que Fourier va a utilizar para hacer combinaciones lineales, esto lo saben de álgebra. ¿Se acuerdan que ustedes en álgebra tenían una base vectorial? Es decir, ustedes creaban una base vectorial para hacer combinaciones lineales de esa base vectorial y poder representar con esas combinaciones lineales todos los vectores de ese espacio. Ustedes tenían un espacio vectorial, ese espacio vectorial tenía una base, y con combinación lineal de esa base podían representar cualquier elemento de ese espacio vectorial. Bueno, Fourier hace lo mismo. Fourier crea una base ortonormal. ¿Qué quiere decir ortogonal? Perdón. ¿Qué quiere decir ortogonal? Crea una base ortogonal. Eso significa que la integral, en realidad, entre el producto de cualquiera de los elementos de esa base va a dar 0. Eso quiere decir que es ortogonal. Esa es la expresión analítica de análisis matemático que sabemos ahora integrar, que representa una base ortogonal. Yo quiero saber si una base es ortogonal. Bueno, tomá cualquiera de los elementos de la base, multiplicalos e integralos en un intervalo periódico. Si eso te da 0, la base es ortogonal. Bueno, como todos estos elementos de la base que usa Fourier
son funciones senos y cosenos. Esta no, me dicen ustedes. Bueno, no importa, una función constante también se la puede considerar de periodo t, del periodo t que yo quiera. Una función constante se repite cada 10 segundos, cada 8 segundos, cada 20 segundos. Lógico, es constante. O sea que una función constante es periódica si yo quiero y le puedo aplicar el periodo que quiero. La función coseno y la función seno, no importa si es t, 2t, nt, mt, no sé, lo que sea, las funciones senos y cosenos son periódicas de periodo 2pi. Entonces puedo usar una función constante de valor 1 de periodo 2pi también. Entonces puedo incluirla en mi base ortogonal. Entonces fíjense, si yo multiplico 1 por cualquiera de estas funciones senos o cosenos, que es lo que dice acá, 1 por coseno o 1 por seno, y lo integro entre menos pi y pi. ¿Por qué entre menos pi y pi? Porque recuerden que estas funciones son periódicas de periodo 2pi. Entonces, lo más fácil es mirar medio periodo antes y medio periodo después del 0. Y ahí tengo los 2pi. Entre menos pi y pi tengo los 2pi, que es el periodo total de la función. Pero eso me permite centrar la función en 0. Si me voy a la filmina anterior, fíjense, es como que yo digo, esto es menos pi, y esto es pi. Entonces, corto la función por acá y por acá. Entonces, esa función que yo estoy... Perdón, me equivoqué en el gráfico. Voy de nuevo, me equivoqué en el gráfico. Perdón. Menos pi es acá y pi es acá. Vamos de nuevo. Entonces, si yo corto por acá y corto por acá, yo veo que esto que me quedó acá es lo que se repite. Entonces, todo esto es de periodo t igual a 2pi. Entonces, si las funciones son periódicas, yo puedo centrar el periodo en 0, y considerar medio periodo antes y medio periodo después. Es más fácil. Es más fácil para trabajar si yo me quedo con la parte de la función que se repite alrededor de 0. En vez de considerar de 0 a 2pi, considero de menos pi a pi. Entonces, acá si hubiese puesto de 0 a 2pi, igual me hubiese dado 0. Porque estoy considerando el producto entre cualquiera de los elementos de esta base en un periodo completo. Por ejemplo, de 0 a 2pi. Pero no me conviene trabajar con las integrales de 0 a 2pi. Me conviene trabajar con menos pi a pi, en principio, plantearlas de esa forma. Después vamos a ver que tal vez yo puedo llevarla a, no sé, a un formato 0 a 2pi si quiero. Tengo que correrla nada más para que me resulte más fácil integrar. Pero, en principio, para definirlas, las vamos a definir medio periodo antes, medio periodo después. Entonces, si yo integro en un periodo el producto de 1 por cualquiera de estas, es 0. El producto de cualquiera de estas, fíjense, de un seno con un coseno, ¿ven? De un seno con un coseno, no importa si es t, 2t, nt, bueno, por eso dice nt, mt. Si yo multiplico un coseno con un seno, no importa si este dice 3t y este dice 5t, por ejemplo, como son ortogonales, esa integral me va a dar 0. El problemilla viene aquí, cuando se trata de funciones que son las mismas, por ejemplo, cosenos o senos. Si yo multiplico cosenos de diferentes periodos, por ejemplo, coseno de 2t con un coseno de 3t, eso me va a dar 0, porque sería como utilizar este coseno con este coseno, y ya habíamos visto que el producto de dos cualesquiera elementos de la base va a dar 0, la integral. Pero si yo lo multiplico al coseno consigo mismo, es decir, multiplico el coseno de 2t con el coseno de 2t, o sea, tomo un elemento de la base y lo multiplico consigo mismo y le saco la integral sobre un periodo, por eso dice cuando n es igual a m, cuando este n es igual a este m,
o sea, consigo mismo, 2t y 2t, por ejemplo, serían en el caso de n igual a m, es decir, cuando tengo un coseno cuadrado, cuando hago la integral de un coseno cuadrado, no importa que se trate de este coseno o de este coseno, cuando hago la integral de cualquier coseno al cuadrado, eso me va a dar como resultado pi. Y cuando hago la integral de cualquier seno consigo mismo, de cualquier seno cuadrado, vamos a decir, bueno, eso me va a dar pi. En definitiva, ¿qué es lo que está diciendo esta diapositiva? Para que quede claro. Esta diapositiva lo único que dice es que yo voy a usar, para poder hacer la representación de combinaciones lineales de senos y cosenos, voy a usar una base ortogonal. Una base en la que yo voy a meter todos los senos y cosenos que se me pueden ocurrir y que puedo inventar. Son infinitos. Es porque yo puedo seguir coseno de 3t, 4t, 8t, 5t, ¿hasta cuándo? Hasta que quiera. Es una base infinita. ¿De acuerdo? Bueno, pero esa base me va a permitir, como combinación lineal de todos los elementos de esa base, juntar senos y cosenos para poder representar con esa sumatoria de funciones trigonométricas esas señales que estábamos viendo. Tranquilo que ya les voy a mostrar cómo. Entonces, lo que dice esta diapositiva es que esta base es ortogonal. ¿Y qué significa que la base es ortogonal? Es tan simple como la integral sobre un período del producto de cualquiera dos elementos de esta base va a dar 0 siempre. 0, 0, 0 o 0. Excepto cuando yo multiplique a un elemento consigo mismo. Si yo multiplico un elemento con sí mismo, eso me va a dar cualquier seno o coseno al cuadrado, y lo integro en el periodo, entre menos pi y pi, por ejemplo, ya no me da 0, sino que me da justamente la mitad del periodo. Eso es todo. Y eso es tan interesante, es tan importante. Desde el punto de vista analítico, sí. Desde el punto de vista analítico es interesante saber que esa base es ortogonal. Y lo que significa que esa base es ortogonal es lo que acabo de decir. Pero nada más, nada más. Es relevante en el sentido de que alguien me puede indagar, alguien me puede preguntar y me puede decir, demuestre que esa base es ortogonal. No, es suficiente con decir de que Fourier, la serie de términos de Fourier se basa en una base ortogonal. Y nada más. Bueno, simplemente está escrito porque, como todo texto de matemática, tiene que fundamentar lo que dice. Entonces acá está explicado por qué. ¿Qué quiere decir que esa base sea ortogonal? Nada, que el producto de dos cualquiera de los elementos de la base integrados en un periodo de A0 y el producto de dos cualquiera elementos entre sí, digamos, integrados en ese periodo, me da pi, me da medio periodo. Bueno, me van a decir, si no es tan importante, ¿por qué está dando tantas vueltas en esto? Porque enseguida lo vamos a usar. Pero fíjense cómo lo resumí. O 0 o pi. El resultado es 0 o pi. El resultado es 0 o medio periodo. Depende qué es lo que estoy integrando. Es decir, si estoy integrando la multiplicación de dos elementos cualesquiera de la base o de la multiplicación de un elemento consigo mismo. ¿Está? Bueno, listo. Ahí está la idea. Entonces, yo les dije que la idea es hacer una combinación lineal de los elementos de la base. Si esta base es infinita, ¿cómo hago una combinación lineal de los elementos de esta base? Bueno, multiplicando a cada uno de los elementos de la base por un escalar y sumando. ¿No era así? Así hacía una combinación lineal. Entonces voy a multiplicar el primer elemento por un escalar. Bueno, ese escalar le voy a llamar A sub 0 sobre 2. ¿Por qué A sub 0 sobre 2? ¿Por qué no haberle llamado A sub 0 solamente? Bueno, porque este sobre 2 me va a beneficiar luego en el cálculo de otra cosa que voy a necesitar. Pero no deja de ser un escalar. A sub 0 es una constante, dividida 2, me da una constante. Entonces, esto es un escalar. La forma de representar este escalar
aunque parezca retorcida, en realidad es porque Fourier, cuando hacía sus cálculos, todo esto Fourier lo obtuvo empíricamente, lo obtuvo haciendo cálculos, no desarrolló un teorema, no hay un teorema de Fourier, al menos en este punto. Entonces Fourier lo encuentra empíricamente, ¿qué quiere decir? Se sentó a hacer cálculos y se dio cuenta que este era el mejor escalar para multiplicar el primer elemento de la base, que era 1. Ya vamos a ver por qué este es el mejor. Pero bueno, le llamó a sub 0 como diciendo un valor cualquiera dividido 2. Ok. Y a este otro escalar. Y a este otro escalar. Y a este otro escalar. Pero como él se daba cuenta que venía alternado, coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, se le ocurrió a todos los cosenos multiplicarlos por un escalar distinto, pero que le iba a llamar A. Este era la sub 0, el de arranque, y empezó diciendo, todos los cosenos los voy a multiplicar por un A, sub 1, sub 2, etcétera, etcétera. Todos los cosenos van a ir con un A, y depende del coseno que estoy multiplicando. Este es el primer coseno, claro, el primer coseno de la base. Este es el segundo coseno, claro, el segundo coseno de la base. Entonces te das cuenta rápidamente que este es el primero porque acá adentro el t está multiplicado por 1. El t está multiplicado por 2. El t está multiplicado por n. Entonces, uno puede decir a sub n coseno de t. A sub 1 coseno de t. A sub 2 coseno de 2t. A sub 3 coseno de 3t. A sub n coseno de nt. Y a los senos lo multiplicó por b, para distinguir nada más. Pero todos son escalares. Todos son números que no están calculados. Es como cuando ustedes tienen una base vectorial y lo multiplican por escalares para poder obtener cualquier elemento de ese espacio vectorial. Y bueno, hizo lo mismo, le llamó B a los que multiplica el seno, porque se le ocurrió. Bueno, me parece muy bien. Y al primer seno B sub 1, al segundo seno B sub 2 y así sucesivamente. Entonces él se dio cuenta que iba a tener un elemento, que era este escalar, aparte de una sumatoria que se iba a repetir hasta el infinito. Entonces dijo, desde 1 hasta el infinito, de a sub n por el coseno de nt, más b sub n por el seno de nt. Se dio cuenta que él podía escribir toda esta suma infinita de esta manera. Entonces él redujo esta suma infinita, en vez de escribir tantos términos, lo representó de esta manera. Tapiola, ¿no? Porque fíjense que cuando n vale 1, tengo a sub 1 coseno de t más b sub 1 seno de t. Tengo exactamente esta partecita. Cuando n vale 2, tengo a sub 2 coseno de 2t, b sub 2 seno de 2t. Tengo esta partecita. Y así sucesivamente puedo tener la partecita que yo quiera tomando el n que yo quiera. Es genial. Piensen ustedes en un tipo que no tenía ni idea de todo, tenía mucha idea de matemática, era un matemático, pero nunca, la serie de Fourier no existían antes de él, pero tenía que representar una onda y se dio cuenta que las ondas se parecían a senos y cosenos. Entonces se le ocurrió la fabulosa idea que uno dice, bueno, no es tan importante ahora porque yo te lo estoy explicando, o porque uno lo lee en un libro. Pero fíjense que se le ocurrió la fabulosa idea, bastante intuitiva y bastante interesante, por cierto, de que podía representar matemáticamente cualquier onda periódica con una suma o combinación de senos y cosenos. Entonces se le ocurrió que esta fórmula debía ser la fórmula. Entonces la encontró empíricamente. Él dijo, esta debe ser la fórmula. Eso es lo que hizo Fourier. Miren lo interesante de esto. Él se le ocurrió y dijo, esta debe ser la fórmula. Entonces él se ocupó y se preocupó después de demostrar de que esta era la fórmula que estaba buscando. Pero ya la tenía, ya la había logrado. ¿Qué es lo único que le faltaba a Fourier? Saber cuánto valía A sub 0, cuánto valían los A sub n y cuánto valían los B sub n. Pero si él supiera cuánto valen los A sub 0, los A sub n y los B sub n, ya está. Había logrado su objetivo, que era poder representar cualquier pulso u onda periódica. Es fabuloso. Quizás a ustedes no les parece tan interesante, pero si se ponen un momento a pensar,
en lo que estaba haciendo este tipo en ese momento, realmente es como para sacarse el sombrero. Bueno, estos se conocen como coeficientes, lógicamente, de la serie, así como los coeficientes de la serie de Taylor. ¿Cuáles eran los coeficientes de la serie de Taylor? Y se acuerdan que eran las derivadas de orden n sobre n factorial, valuadas en el punto donde se centraba el polinomio. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, f, la derivada enésima de a sobre n factorial. Esos eran los coeficientes de la serie de Taylor. Bueno, los coeficientes de la serie de Fourier son a sub 0, a sub n y b sub n. Que cuando yo expanda esta sumatoria me queda así hasta el término que yo quiera. Ah, lo mismo que Taylor. Taylor también era una serie infinita. Claro, pero Taylor no, normalmente calculaba algunos términos. Bueno, acá con Fourier vas a calcular algunos términos, todos los que te hagan falta, para poder representar lo mejor que quieras o lo mejor que puedas el pulso periódico. Bueno, esto a modo de repaso, lo pueden ver ustedes después, esto es del cursillo de ingreso. Cuando ustedes tenían una función de este tipo, este número era la amplitud, que indicaba qué tan alta, ¿ven? Era la función sinusoidal. Este valor era lo que llamábamos frecuencia, y lo calculábamos como 2pi, que era el periodo de la onda seno, dividido t, que era el periodo de esa onda en particular. Por ejemplo, si una onda la apretaba mucho, entonces el periodo de esa onda quedaba más chico. Si la estiraba mucho, el periodo se hacía más grande. Entonces la frecuencia tenía que ver con qué cantidad de ondas entraban por unidad periódica. Bueno, pero todo esto es cursillo de ingreso. No me voy a poner a explicar esto porque se supone que esto lo tienen en el libro del cursillo de ingreso. Todo lo que está dicho acá. Y este phi era el ángulo de fase, es decir, a dónde arrancaba. Bueno, de todas formas tienen algunos gráficos acá como para recordar, ¿ven? Del cursillo de ingreso qué representaba cada cosa y cómo se dibujaba más o menos. ¿Tengo que saberlo bien? En realidad sí, no tanto por el hecho de dibujar estas cosas, sino por el hecho de saber qué era cada uno de estos elementos. Por eso lo puse acá, esta filmina, como filmina de repaso. Entonces volvamos otra vez a las fórmulas. Y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar o determinar los coeficientes de la serie. Porque Fourier viene bárbaro, ya sé ahora, fíjense, esta es la fórmula. Así como hay una fórmula general para Taylor, si alguien les preguntara a usted en un teórico, ¿y cómo es la forma general de una serie de Fourier? A sub 0 sobre 2, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a sub n por el coseno de nt, más b sub n por el seno de nt. Esa es la fórmula general de una serie de Fourier. Ah, muy bien. ¿Y los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, cómo se calculan? Ah, bueno, veamos cómo se calculan. Entonces vamos a tratar de determinar cómo se calcula a sub 0, porque ese es el secreto de Fourier. Una vez que yo ya planteo la forma general, de acuerdo al ejercicio que me dan, como esto no tiene práctico, no hay problema, esto es solamente desde la teoría, de acuerdo al ejercicio que me dan, yo voy a calcular el a sub 0, el a sub n y el b sub n. Entonces veamos cómo se hace para calcular esto. Bueno, ¿lo tengo que saber esto? En realidad, no necesariamente, pero te voy a mostrar cómo se hace y lo que tenés que saber es cómo queda el a sub 0. Pero ahora les muestro cómo se hace para que vean que en realidad no es tan difícil. La idea es integrar a ambos miembros entre menos pi y pi. Para calcular el a sub 0, yo acá voy... Epa, no era esto lo que quería hacer. Esperen. Para calcular el a sub 0, yo voy a integrar de este lado y de este lado entre menos pi y pi. Eso es lo que voy a hacer. Integrar ambos miembros, digo, entre menos pi y pi. ¿Por qué entre menos pi y pi? Porque 2pi es el periodo de las ondas seno y coseno. 2pi es el periodo de las ondas seno y coseno. Entonces, voy a integrar entre menos pi y pi. ¿Ven? Entonces, cuando yo integre esto entre menos pi y pi, no sé cuánto es, eso va a depender de f de t, de la función que me den, para poder aproximar.
Si esa función es la onda rectangular, bueno, tendré que escribir la onda rectangular acá. Si es la onda triangular, tendré que escribir la onda triangular acá. Pero yo digo que esa onda rectangular se representa como una combinación lineal de senos y cosenos. Es lo que está del otro lado, que es lo que estoy integrando entre menos pi y pi. Bueno, la integral de una suma, la suma de las integrales. Entonces yo puedo hacer la integral de a sub 0 sobre 2, la integral de esto y la integral de esto, dentro de la sumatoria. Pero a sub 0 sobre 2 es una constante que sale afuera de la integral, entonces me quedó esto así. Y a sub n es una constante que sale afuera de la integral, b sub n es una constante, son constantes que sale afuera de la integral, y me queda la integral de esto con esto. Entonces me van a decir, tengo que hacer estas integrales, y no, ahí viene lo fabuloso de esto. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Y no, porque yo dije que esto era una base ortogonal. Entonces la integral de 1 por el coseno, como acá estoy multiplicando dos elementos cualesquiera de la base, entre menos pi, pi, esto era 0. Claro, es 0. Y también es 1 por el seno. Por eso hizo tanto hincapié en que la multiplicación de dos elementos cualesquiera de la base integrado entre menos pi y pi era 0, y de sí mismo era pi. Era para esto, claro. Entonces fíjense que esto me da 0 y esto me da 0. Por lo tanto, toda la sumatoria se me anula. Toda la sumatoria se me anula. Cuando quiero integrar entre menos pi y pi, toda la sumatoria se me anula y solamente, acá me quedó 1 por 1, si quieren ustedes. 1 por 1. Bueno, pero hagamos la integral de el 1, si eso es fácil. ¿Cómo se hace la integral del 1? Y bueno, la integral de 1 es x, o t en este caso, valuado entre pi y menos pi, o sea que es pi más pi, 2pi. Es re fácil esa integral, no hacía falta ni ponerse a pensar, era una integral que sale de memoria. Claro, es 2pi. Bueno, este 2 con este 2 se simplifican, ahí está. Por eso Fourier había elegido el 2 acá abajo, para poder simplificarlo con el 2 que salía de esta integral, para que les quedara más fácil, claro. Y luego ese pi pasa para el otro lado dividiendo, y entonces despeja el a sub 0. Y Fourier dice, el a sub 0 es muy fácil calcularlo. Lo voy a calcular como 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de la función que a mí me den para que yo pueda aproximar. Si esa función es una onda triangular, pondré la onda triangular acá y la integro. Si esa es rectangular, pondré la rectangular acá y la integro. O sea, tengo que poner cómo se describe la función en el periodo menos pi pi acá adentro y la tengo que integrar. Y una vez que yo resuelva esta integral, que es una integral común y corriente, voy a obtener el valor de a sub 0. Entonces cuando venga acá voy a poner ese resultado en este lugar que está acá. Voy a poner el a sub 0 ahí. Genial. ¿Cómo obtengo el a sub n? Bueno, el a sub n hago un truquito previo. Multiplico primero con el coseno. ¿Por qué con el coseno? Porque recuerden que los a sub n van con coseno y los b sub n van con los senos. Entonces multiplico la función original que a mí me dan por un coseno. Ese es un truco que hizo Fourier. ¿Por qué? Porque si no multiplicaba e integraba directamente, se le anulaban todos los términos de la sumatoria y les quedaba solamente la sub 0. Entonces Fourier dijo, bueno, ¿cómo hago para que no se me anulen todos los de la sumatoria? Bueno, voy a multiplicar previamente por coseno, primero. Después voy a multiplicar por seno. Se imaginan que esa es la historia. Otra vez, no me interesa tanto la matemática detrás de esto porque se simplifica mucho pensando en bases ortogonales. Entonces, fíjense, si multiplico por coseno, quiere decir que a todo esto lo voy a multiplicar por coseno y lo voy a integrar. Bueno, pero otra vez, coseno por esto, integrado. Coseno por coseno, integrado. Coseno por seno, integrado. Bueno, pero esto es seno por coseno. Entre menos pi, pi, 0, porque es ortogonal. Esto es 1 por coseno. Entre menos pi, pi, 0, porque es ortogonal. ¿Qué me queda? Y me queda esta. Bueno, si el n y el m son distintos, me daba 0, ¿se acuerdan? Pero cuando el n y el m eran iguales, ¿qué me daba esto? Pi.
habíamos visto que eso era así. ¿Ven que no estoy integrando nada, sino que estoy usando el concepto de bases ortogonales? Entonces, cuando n y m son iguales, esto me da pi. Ahí está, pi si n y m son iguales. Entonces quiere decir de que este n tiene que ser igual a este m, o este m tiene que ser igual a este n. En definitiva, elegí uno. Pone nn o mm, como vos quieras, pero pone el mismo valor para que te dé pi. Entonces yo decido que este coseno de m, en vez de m, sea n, para que acá al poner n sobreviva solamente los que son iguales y me den pi. Entonces por eso reemplace esta m por n, porque tienen que ser iguales para que me dé pi. Pero de todo, ¿qué sobrevivió? Y de todo sobrevivieron los a sub n por pi. De todo, fíjense, esto me dio 0, esto me dio 0, entonces me sobrevivieron los a sub n por pi. Entonces puedo despejar el a sub n, pasando ese pi para el otro lado dividiendo. Ah, ahí está. Ahora tengo la fórmula para encontrar los a sub n. Cuando a mí me den una rectangular, triangular, diente de sierra, lo que sea, la voy a multiplicar por el coseno de nt y voy a integrar. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué quiere decir nt? Bueno, si quiero el a sub 1, la multiplico por coseno de t. Si quiero el a sub 2, la multiplico por coseno de 2t. Si quiero el a sub 3, la multiplico por el coseno de 3t. E integro. Y hago una integral común y corriente. Integro, y entonces de esas integrales voy a tener el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, ¿hasta cuál? Y hasta la que yo necesite. Pero ya van a ver, así, abuelo de pájaro, por supuesto, ya van a ver que en realidad termina siendo mucho más simple de lo que uno cree. Fourier no tenía computadoras, entonces lo simplificó mucho. Bueno, ya tenemos la sub n. Y el b sub n, y se obtiene igual. Nada más que en vez de coseno multiplica por seno. Pero hacemos los mismos chirimbolos. Cuando justamente son dos elementos distintos me da 0. Cuando son dos elementos, el mismo elemento de la base me da pi. Eso quiere decir que el seno de m es n, en realidad, para que me dé igual. Entonces de ahí despejo el b sub n. El b sub n es lo mismo, nada más que con seno. Pero es el mismo cuento que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Como verán, en estas tres diapositivas están la obtención de los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, muy bien explicados. Ni siquiera están las integrales hechas porque no hace falta, porque está basado en lo que la otra diapositiva está explicado, las bases ortogonales. Bueno, muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que la serie trigonométrica de Fourier se escribe así, como combinación lineal de la base ortogonal. Y los a sub 0 se calculan de esta forma, los a sub n de esta forma y los b sub n de esta forma. Gracias al uso de este 2 que se le ocurrió agregar a Fourier, el a sub 0, el a sub n y el b sub n quedan divididos por pi. Si yo no le hubiese agregado este 2, este me hubiese quedado dividido por 2pi y hubiese sido diferente a estos dos. Ese 2 es para que me queden iguales nada más. Entonces me queda 1 sobre pi, 1 sobre pi, 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi de la función por coseno o de la función por seno. Listo, estos son los coeficientes de la serie. Hay una expresión, esto se los dejo como curiosidad, no voy a hacer demasiado hincapié en esto, pero está porque también está en el libro de Mongeau, porque están en los libros de Fourier y porque yo les dije que estas diapositivas tienen como objetivo dejarles todo lo que uno podría saber en este nivel de Fourier, está acá, todo. Si ustedes quieren mirar y saber, ustedes dicen, ¿qué es lo que yo debería o yo podría en este nivel conocer de Fourier? Acá está todo. Pero esto lo que dice es que Fourier solamente se va a aplicar en series de potencia que tengan periodo 2pi. O sea, se va a aplicar, en serie de potencia no, perdón, en funciones periódicas de periodo 2pi. O sea, solamente si la función o la onda triangular, rectangular, lo que sea, es de periodo 2pi, porque acá dice de que Fourier funciona para funciones, Fourier, así primero en el original Fourier lo creó así, para funciones que tienen periodo 2pi, porque la integral entre menos pi y pi, o sea, no puedo integrar ninguna otra función que no tenga periodo 2pi.
Bueno, hay una forma de extender esto a periodos genéricos, ya no periodos pi o 2pi, sino periodos genéricos, qué sé yo, periodo 8, periodo 25, periodo 3pi, o sea, periodos genéricos. Para eso se hace un cambio de variables. En realidad, esto, ustedes me van a decir, ¿de dónde sale esto? Es un cambio de variable. Se hace el cambio de variable así. Se escribe t sobre x igual a t, que es el periodo genérico, sobre el periodo 2pi, que es el periodo conocido por Fourier. Entonces, el periodo genérico dividido el periodo conocido por Fourier es lo mismo que dividir a t, que es la variable, por una variable x, o sea, hacer el cambio de variables. Yo tomo la variable de Fourier, ven que la variable de Fourier es t, la divido por una nueva variable x, eso es dividir el periodo t genérico por el periodo de Fourier 2pi. Esto es una imposición matemática para hacer el cambio de variable. Pero a partir de ahí, lo que viene es empezar a despejar. Vuelvo a repetir, sobre esto no voy a hacer hincapié, pero ustedes lo pueden leer tranquilamente y ver que en realidad, si despejo el t, entonces la f de t la voy a escribir así. Entonces, si yo escribo la f de t así, en vez de ahora hacer una f de t, fíjense que termina siendo una función de x. O sea, mi f se transformó por el cambio de variable en una función de x. Lo que se demuestra es que esa función de x es de periodo 2pi. Está demostrado acá, sumándole 2pi y viendo que al sumarle 2pi vuelvo a obtener la misma g de x. A la g de x le sumo 2pi, ustedes tienen que seguir esta cuenta. Tienen que ver que a x le sumo 2pi para saber si esta es una función de periodo 2pi. Bueno, esa función de x es de periodo 2pi. ¿Por qué? Porque partí del cambio de variable de normalizar el periodo genérico t por 2pi. Pero si esta es una función de 2pi, puedo utilizar la aproximación en serie de Fourier para la g de x. Bueno, entonces, pero la g de x es esto. Entonces, en todos los x voy a hacer ese reemplazo. En todos los x voy a hacer ese reemplazo. Entonces, a este 2pi sobre t le voy a llamar W0. Eso lo saben del cursillo. 2pi sobre t era la frecuencia de la onda. Bueno, eso se conoce como frecuencia fundamental de la serie. La W0 es la frecuencia fundamental de la serie. Cuando n es 1, yo tengo W0 por t. Cuando n es 2, tengo 2 W0 por t. Eso se llama armónico de la serie. Les va a empezar a sonar. Esto tiene que empezar poco a poco a crecer. Yo sé que puede sonar en este momento chino, pero a medida que a la frecuencia fundamental la voy multiplicando por diferentes, por eso esto se llama W0. Se puede calcular sabiendo que 2pi es la frecuencia, es el periodo de una onda seno o coseno, dividiéndola por el periodo de la función. Esto lo hacían en el cursillo de ingreso. En el cursillo de ingreso ustedes sacaban la frecuencia fundamental de la onda, pero no sabían que era la frecuencia fundamental. Pero la frecuencia que ustedes sacaban en el cursillo de ingreso era la frecuencia fundamental. El problema es que Fourier va a ir agregando cada vez más combinaciones lineales de senos y cosenos con frecuencias cada vez mayores. Porque si esto es W0, el siguiente es 2W0, el otro es 3W0, 4W0, va aumentando la frecuencia. Claro, cada nueva onda que yo agrego con mayor frecuencia se dicen armónicos. ¿Por qué armónicos? Porque las ondas que yo voy agregando vuelven a repetirse dentro de la, o sea, son como subondas de subondas de subondas. A ver, les hago un dibujito. Si esta es la onda original de periodo 2pi, esta es de periodo pi. Esta es de periodo pi sobre 2. Es decir, al aumentar la frecuencia, fíjense que la onda arranca acá y termina acá, pero es como que estoy metiendo cada vez más ondas, más ondas, más ondas, y eso se dicen armónicos, porque vibran en armonía con el resto de las ondas. Cuando ustedes, si alguna vez escucharon un piano, no da lo mismo apretar
para hacer un acorde cualquier tecla. Para hacer un acorde hay que apretar ciertas teclas que vibran en armonía entre sí. Esos son armónicos. Entonces, esto mucho tiene que ver también con ondas de sonidos. Se aplica mucho Fourier en señales sonoras para detectar justamente los armónicos y subarmónicos. Bueno, yo tenía un alumno de sistemas que alguna vez estuvimos charlando y trabajando porque él justamente estaba haciendo un programa para eh, afinar guitarras eléctricas, no sé cómo era la historia, y entonces el programa justamente tomaba con series de Fourier lo que la guitarra entregaba cuando la conectaba a una computadora, entonces la computadora hacía el cálculo de la mejor afinación, encontrando justamente los armónicos y subarmónicos de lo que la guitarra tocaba cuando la persona estaba tocando para ver si estaba afinada. Entonces determinaba la computadora si estaba perfectamente afinada y si qué le faltaba, justamente calculando los armónicos y subarmónicos de una serie de Fourier. Para que vean que alguien de sistema que no era electrónico tuvo que saber este tipo de cosas para, por ejemplo, hacer un programa para ese tipo de cosas. Interesante, pero usó lo que sabía de análisis matemático. Por supuesto, me consultó a mí, estuvimos trabajando en eso para poder hacer eso, pero bueno, había que saber matemática. Entonces, no siempre esta cuestión de, ¿y esto para qué me va a servir? No sé, a lo mejor no te sirve nunca para nada, pero tal vez en la vida te encontrás con la posibilidad de ganar unos cuantos miles de algo si sabes esto. Bueno, muy bien. Listo. Hasta acá la forma de escribir ahora la serie de Fourier para un periodo genérico T. Para escribir la serie de Fourier para un periodo genérico T se escribe así. ¿Por qué? Porque hacemos un cambio de variable. Ya está. Eso es nada más que una expresión nueva de la serie de Fourier. Fíjense, y a mí me interesa realmente hasta esta y la otra diapositiva. Quiero que queden claro que a mí me interesa y eventualmente todo lo que diga entre esta y la otra diapositiva hasta la diapositiva 16, pueden anotarlo por ahí, es lo que eventualmente si alguna vez algún profe de análisis matemático 2 les quisiera preguntar algo de Fourier, va a estar hasta acá. Va a estar hasta acá. El resto que viene después son ejemplos para que ustedes vean aplicaciones y les queda como una lectura complementaria para que ustedes vean cómo se aplica. Pero les explico entonces estas últimas dos diapositivas que sí son muy relevantes. Acá ya Fourier empieza a trabajar con Dirichlet, un otro matemático, y empieza a formalizar matemáticamente lo que empíricamente él había encontrado. Entonces, la formalización matemática dice que, dada una función f de t, esto dice, lo que dice esta diapositiva es todo lo que uno tiene que saber y eso se llaman condiciones de Dirichlet. Se tiene que cumplir 3 condiciones. Toda función f de t que cumple lo siguiente: que la función f sea periódica de periodo t, no importa si es 2pi, 8pi, 5pi, 3, 28, 75. Si la función se repite periódicamente de periodo t, está genial. La otra cosa que tiene que cumplir, no me importa que la función sea totalmente continua. Ya habíamos visto que se podía romper, que podía haber saltos. ¿Se acuerdan? En el caso de la onda triangular, por ejemplo, o de la onda rectangular, no era continua la función. Todo lo que le importa a Dirichlet no es que la función sea continua, sino que sea por lo menos de a pedacitos continua. La onda rectangular, la onda cuadrada, la onda triangular, la onda de ente de sierra, todas esas eran ondas continuas a pedacitos. Por ejemplo, esta función, supónganse, es periódica. Se repite, ¿ven? Esta función se repite cada cierto periodo t. Cada cierto periodo t se repite. Y además, en este lugar donde salta,
la función no es continua, pero por lo menos, si este es el 0, si este es el 0, este es menos t sobre 2, y este es t sobre 2, si yo ahora tomo, fíjense, si yo ahora tomo, corto acá y corto acá, yo veo que esto yo lo puedo pegar aquí o lo puedo pegar aquí y se repite. Entonces, esta es una función de periodo t, en el que entre menos t sobre 2 y t sobre 2 es continua al menos por pedazos. Claro, entre menos t sobre 2 y 0 es continua. Entre 0 y t sobre 2 es continua. Por lo menos a trozos, en pedacitos, es continuo. Además, la función tiene que estar acotada. Es decir, que entre menos t sobre 2 y t sobre 2 hay un límite superior que no puede atravesar y hay un límite inferior que no puede atravesar. No importa qué tan grande sea el límite superior o el límite inferior, no se puede disparar a infinito la función. Ese es el problema. Entonces, si yo te muestro una señal de audio, o una señal de video, o una señal eléctrica, porque lo que hizo esta persona para una guitarra eléctrica, ustedes el día de mañana lo pueden hacer para señales de video. Si a alguno de ustedes el día de mañana se le ocurre trabajar con procesamiento de lenguaje natural, porque sí, se le ocurrió en su vida dedicarse a redes neuronales, porque se le ocurrió, le gustó, porque es lindo, porque es agradable, es entretenido, y se les ocurre trabajar con procesamiento de lenguaje natural, bueno, se van a encontrar con este tipo de cosas. Entonces, si una señal cualquiera es periódica de periodo t, en ese pedacito, menos t sobre 2 y t sobre 2, es continua al menos en algunos pedacitos, por eso se dice continua a trozos, y está acotada, es decir, no tiende a infinito en ese intervalo, menos t sobre 2, t sobre 2, entonces se puede desarrollar en serie trigonométrica de Fourier. O sea, Dirichlet le dijo a Fourier, ya está, mira, acá tenemos todo. Si las funciones cumplen con estas tres condiciones, entonces le pusimos condiciones Dirichlet, porque son condiciones que impuso este matemático, se pueden representar como serie trigonométrica de Fourier, ahí está, se puede representar como serie trigonométrica de Fourier, en donde entonces, acá está la representación genérica, fíjense, el W0 que era la frecuencia fundamental. Acá está metido el, ¿se acuerdan? 2pi sobre t. Ahí está el periodo t. Ahí está el 2pi sobre t en la frecuencia fundamental. Está metido ahí. Y además, claro, menos t sobre 2, t sobre 2, porque se acuerdan que era de medio periodo antes, medio periodo después, y en vez de 1 sobre t sobre pi, ¿se acuerdan que las otras tenían 1 sobre pi? 1 sobre pi. Pero el periodo de las funciones trigonométricas era 2pi. Bueno, entonces para poner en vez de pi el periodo t, le pongo un 2 arriba. Este 2 viene justamente porque estoy transformando por esto, fíjense, por esto. Si yo lo quiero dar vuelta, ¿ven? Si yo lo quiero dar vuelta, me queda así. Entonces, si despejo, ese t pasa dividiendo para el otro lado, el 2 multiplicando. Entonces me queda 2 sobre t igual a 1 sobre pi. ¿Ven? Y como estas coeficientes todos tenían 1 sobre pi, entonces ahora todos tienen 2 sobre t. Es así de simple, es una cuestión matemática. Y esta es la forma general de representar una serie de Fourier si la función cumple con esas condiciones. Y si las funciones cumplen con esas condiciones y tienen una representación en series de Fourier, convergen a, dice. Convergen a. Y esto es muy fácil, porque les he hecho un dibujito acá al costado. Convergen al valor de la función en la zona donde es continua. Fíjense, acá tienen un periodo, si quieren, en donde hay un salto. En T1 hay un salto. La función tiene límite izquierdo T1 y tiene límite derecho T1 en este punto positivo y negativo. ¿Sí? Tiene dos valores, ¿ven? Distintos, hay un salto. Pero cuando es continua, ¿no? La función vale lo que tiene que valer en el punto. Entonces dice, la función va a
tender a f de t0 en t0 si es continua. Eso quiere decir que cuando yo quiera hacer la aproximación de Fourier se va a pegar a la función en la zona donde es continua. Pero en donde salta la función, la serie de Fourier, cuando venga pegada, esto es así, para que ustedes vean. Si yo quiero usar una serie de Fourier para representar esa onda, la serie de Fourier se va a venir pegando acá. ¿Por qué se va a venir pegando acá o se va a venir pegando aquí? Y bueno, porque según lo que acabamos de ver, la serie de Fourier tiende al valor de la función f de t0 en t0. Pero ¿qué va a pasar en el salto? En el salto, la serie de Fourier se va a juntar con la que viene de acá, pasando exactamente por el punto del medio. ¿Ven? Acá hay como, voy a ampliarlo esto, acá hay, no queda vertical, pero pasa exactamente por el punto del medio. Entonces dice que va a tender al promedio entre este valor y este valor, por eso dice f de t positivo, f de t1 positivo, f de t1 negativo, izquierda, derecha, dividido 2, en el punto de discontinuidad. Listo. O sea que la serie de Fourier va a valer f de t, o la serie de Fourier va a valer esto en esos puntos. Eso es todo. Hasta acá es lo que a mí me interesa. En estos últimos 10 minutos menos todavía les voy a mostrar, simplemente para que tengan una idea de lo que sigue en estos apuntes. Acá dice, recordemos que son funciones pares o impares. Eso es cursillo de ingreso. No deberían no tener ninguna dificultad para recordar que eran funciones pares o impares. La función x cuadrado es una función par y la función x cubo es una función impar. Recuerden eso. Esto es un recordatorio. Acá dice, si no se lo recuerdan, ¿cuándo una función es par? Bueno, si no se lo recuerdan, ¿cuándo una función es par? Y lo interesante es que cuando una función es par, la integral entre un valor y otro cumple esta condición. Entre menos a y a, cuando la función es par, es 2 veces lo mismo que integrar entre 0 y a. Claro, si esta función es par, si yo quiero el área bajo esta curva, que es la integral, es lo mismo que calcular una de ellas y multiplicar por 2. Si la función es impar, en cambio, la integral entre menos a y a es 0. Claro, porque si ahora yo hago entre este valor y este valor, fíjense que el área bajo esta curva es exactamente igual a esta, pero con signo opuesto. O sea que se cancelan entre las dos, me da 0. Esto es un repaso. Esto es un repaso de análisis 1, si quieren, y del cursillo de ingreso. Pero acá está todo para que si eventualmente ustedes dicen, a ver, no lo entiendo, pero cuando lo lean, van a decir, ah, sí, ahora me doy cuenta. Bueno, lo bueno es que cuando las funciones son pares, entonces el término b sub n no hace falta calcularlo. Se desaparecen todos los términos b sub n. Entonces solamente cuando las funciones son pares tengo que calcular los a sub 0 y los a sub n. Y la serie de Fourier se simplifica y desaparecen las combinaciones lineales de los b sub n. Ah, o sea que cuando las funciones son pares es mucho más fácil calcular Fourier. Claro, eso es lo que está, a esa conclusión llegamos acá. Y cuando son impares, eso es por la condición. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando es impar, que entre menos t sobre 2 y t sobre 2 se hace 0. Bueno, se desaparecen los a sub 0, el a sub 0 y los a sub n. Entonces solamente tengo que calcular los b sub n. Y la serie de Fourier queda reducida a una combinación lineal de b sub n, nada más. O sea que cuando las funciones son pares o impares, es más fácil todavía su representación en serie trigonométrica de Fourier. Entonces viene un ejemplo que está muy claro, que ustedes pueden seguir, pueden mirar. No es necesario que lo aprendan, porque no hay práctico de esta materia, pero el ejemplo está a modo gráfico para que ustedes vean, y entonces, ¿pero qué quiere decir todo esto que hemos estudiado? Bueno, acá tienen una función, por ejemplo, tipo triangular. ¿Ven? Acá tienen una función triangular. Ustedes miran acá y dicen, esta función es periódica. Es de periodo 2pi. Y fíjense que entre menos pi y pi,
La función se repite. Y además es continua entre menos pi y pi, claro. Y además está acotada, no supera el 10 y no supera el menos 10. O sea, cumple con las condiciones Dirichlet, satisface las condiciones Dirichlet. Y además, la frecuencia fundamental de esta serie trigonométrica se puede calcular muy fácil, porque uno puede decir, bueno, esta es periodo 2pi, porque va de menos pi a pi. Entonces 2pi sobre 2pi, la frecuencia fundamental es 1. El omega 0 es 1. ¿Ven? Ahí está calculada la frecuencia fundamental. Y la función se puede describir. Acá me dan la función. A mí me dicen cuánto vale la función entre menos pi y pi. La f de t, que ahora le agrega omega, simplemente por un cambio de variable. Esto es, en la práctica, en vez de tomarle t, se hace un cambio de variable para poder incluir esa frecuencia fundamental, para que sea más fácil la integral, y nada más que para eso. Entonces uno puede decir, bueno, esta función, representado en vez de en un eje coordenado temporal, se representa en un eje coordenado de frecuencias. Esa es la representación práctica de las funciones de Fourier, por eso se cambia la variable temporal por una variable de frecuencias nada más. Pero bueno, es un cambio de variable, entonces esto no es más que la representación de esta función. Fíjense que cuando Wt vale 0, entonces la función vale 0. Cuando Wt vale menos pi, multiplico acá, me va a dar menos 10. Cuando Wt valga pi, multiplico acá, me va a dar 10, exactamente donde está la función. Entonces, esta expresión representa esa línea que ustedes ven ahí. Y además es impar. Se puede ver que esta función es impar. Entonces, si es impar, yo solamente tengo que ver esta parte de la serie de Fourier y solamente tengo que calcular los b sub n. Entonces, esta es la representación en serie de Fourier, si es impar, y solamente tengo que calcular los b sub n. Y acá está el cálculo. Si ustedes quieren, lo pueden seguir. El problema es este. Para calcular los b sub n, yo tengo que ir haciendo la integral con el n encima, y entonces cuando yo llegue al resultado final, me va a encontrar el resultado final con que va a depender del n. El resultado final va a depender del n. No me voy a poner a contarles específicamente esto porque está explicado y ustedes lo pueden seguir. Pero si a ustedes les interesa hacerlo, los puedo contar en otro momento a aquel que esté interesado aparte. Pero no quiero complicarle la vida en este momento cuando dije que todo lo que tenían que saber era esta diapositiva 16. Pero acá hay un ejemplo para que se entienda la aplicación. Bueno, b sub n me queda en función de n. Y entonces tengo que hacer el análisis, lamentablemente, porque tengo que ver qué pasa para algunos n's y tirar algunos términos de la serie. Entonces, en vez de escribir esta sumatoria, voy a escribir algunos términos de la serie, porque en vez de escribir todo Taylor, ¿se acuerdan? Escribían algunos términos de Taylor. Bueno, escribo, fíjense, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4 y hasta 5, ahí paro. ¿En qué me baso? Y me baso en los b sub n, porque los b sub n eran estos. Entonces, para n igual a 1, tengo 1 más 1 al cuadrado, me da positivo, 20 sobre pi. Ese es el b sub n, 20 sobre pi. Para n igual a 2, tengo 2 más 1, 3, me da negativo, 20 sobre 2pi. 20 sobre 2pi. Y así sucesivamente, ¿ven? No es nada raro. Y el seno, y bueno, el seno de t, 2t, 3t. Ahí tengo los términos de la serie. Pero ya habíamos visto que estos coeficientes representan las amplitudes de las ondas que se van sumando. Y esta es la fundamental y estos son los armónicos, porque aumenta la frecuencia. Entonces, esta es la frecuencia fundamental, que es 1, y estos son los armónicos de la serie. ¿Ven? Segundo, tercer armónico de la serie. Entonces yo puedo representar las amplitudes. La amplitud de la frecuencia fundamental, la amplitud del primer armónico, del segundo, del tercero, del cuarto, en un gráfico que se llama gráfico de espectro de líneas. Como verán, en realidad este gráfico es muy fácil de obtener porque se obtiene leyendo y graficando solamente las amplitudes. Pero lo que yo veo en el gráfico es que las amplitudes tienden a hacerse cada vez más chiquitas.
Eso quiere decir que este gráfico me permite ver qué tan rápido la serie converge. Este es un gráfico para determinar qué tan rápido la serie converge. Y además este gráfico me permitiría saber si quiero hasta una altura determinada, quiero hasta esta amplitud, entonces sé hasta qué valor agregar. Ahora, si yo agarro un graficador y grafico todo esto en un graficador, si grafico todo esto en un graficador, se obtiene lo que se llama la síntesis de onda. Todas las combinaciones lineales de esos senos con diferentes frecuencias y diferentes amplitudes me dan este gráfico. Y acá viene la magia de Fourier. Miren esto. Esto no se parece al gráfico este que teníamos acá de esta señal triangular. Sí, se parece a esta señal triangular, pero ahora la he podido volver continua. En lugar de que sea una cosa que salta, la he podido volver continua. Entonces yo puedo, mediante circuitos eléctricos, puedo, mediante operaciones matemáticas, representar esa onda rectangular de alguna manera y sacar, haciendo combinaciones de circuitos eléctricos determinados, una onda de este tipo. Y ahí viene la magia de Fourier. De hecho, se venden los circuitos de Fourier. De hecho, uno puede comprar circuitos que tienen formas sinusoidales de una determinada manera, le cambia la amplitud con resistencia y ese tipo de cosas, con eso le modifica la amplitud, con transitores le puede cambiar la fase, pero ese circuito ya tira una frecuencia determinada, porque las frecuencias son justamente de los armónicos, y uno puede entonces, a veces incluso circuitos integrados, sacar varios armónicos y subarmónicos. Entonces, haciendo conexiones cableados sobre un circuito integrado, puede sacar armónicos y subarmónicos de una serie de Fourier y sacar del otro lado una señal como esta. Fabuloso, fantástico. Entonces, bueno, termina acá la clase de hoy. Yo espero que esto les haya servido. Más allá de entender cuáles son las cuestiones formales que tienen que ver con las definiciones, otra vez, cómo se define una serie de Fourier y cómo se definen sus coeficientes, nada más. Y las condiciones de Dirichlet, eso es lo importante de todo esto y eventualmente lo que un profesor podría llegar a preguntarles de serie de Fourier. Lo que me interesa más que nada de todo esto es que ustedes hayan visto, más allá de haberles tirado una definición por la cabeza que no tenía ningún significado y sentido, la aplicación que pueden tener estas cosas y lo interesante que puede ampliarse no solamente desde un punto de vista electrónico, sino desde un punto de vista ingenieril. El día de mañana, si ustedes dijeran, y si yo quisiera dedicarme o hacer algo que... Me acuerdo que alguien me habló de algo que se llamaba serie de Fourier que servían para representar matemáticamente este tipo de comportamientos, comportamientos periódicos. Entonces desempolvo el concepto de serie de Fourier y tengo una fórmula matemática que puedo usar para programar, para calcular, para modelar, para lo que ustedes quieran, cualquier fenómeno de comportamiento periódico. No necesariamente tiene que ser una señal de video, puede ser una señal de audio, puede ser cualquier comportamiento o fenómeno periódico representable por series de Fourier para que ustedes tengan la fórmula matemática para poder resolver y aplicar. Bueno, gente, nosotros nos estaríamos viendo el viernes que viene para el parcial. En principio voy a hacer igual que para el primer parcial, yo me voy a conectar a un chat, eventualmente les voy a crear un chat. En el primer parcial no hice eso, pero para este parcial, por las dudas, voy a abrir un chat en la página y voy a estar ahí en el tiempo que dure el parcial, por si tienen algún tipo de problema técnico. Pero el chat no es para preguntarme cosas del parcial, no es para preguntarme, la pregunta tal dice, no. Ustedes, si llega a haber, cosa que no es así, porque ya están requete contra revisadas las preguntas, pero si hubiese a criterio de ustedes alguna pregunta que ustedes dicen, me parece que la pregunta 3 está mal, bueno, contéstenla igual,
Después, en todo caso, si a ustedes les parecía que estaba mal, se discute después. O sea, eventualmente ustedes me dicen, la pregunta 3 me parece que estaba mal. ¿Por qué? Te voy a decir yo. Y porque tal cosa, te voy a decir, no, en realidad es por esto, me van a decir ustedes. O si estaba mal, le voy a decir, no hay ningún problema. Si la pregunta está mal, cosa que eso es imposible, vuelvo a repetir, porque están todas muy revisadas, pero si eventualmente estuviera mal, la pregunta sería validada para todos como buena, hayan contestado lo que hayan contestado. Por lo tanto, yo recomiendo contestar todas las preguntas y no ponerse en ese momento a pensar si está bien o está mal la pregunta. Ustedes contesten pensando que la pregunta está bien, lo que deberían contestar. Entonces, ese chat es para problemas técnicos. No voy a contestar en el chat preguntas del tipo teórica, ni voy a resolver problemas en ese momento que tengan que ver con contenidos. ¿De acuerdo? Eso es para que, no sé, no me pude conectar por algún motivo, o sea, tengo problemas para entrar al parcial, entonces yo miro y veo si estás en la lista o no estás en la lista, o veo por qué puede ser que tengas problemas para entrar al parcial. Pero es para nada más que eso. Nada más que eso. Se me cortó la luz y tampoco. El protocolo es claro. Si se corta la luz, lamentablemente habrá que ver que la luz regrese. Y si regresa antes de que termine el parcial, van a poder continuar desde el parcial, desde donde dejó el parcial. Sí, son 20 preguntas. Tengan en cuenta eso, se corta la luz, se corta internet, lamentablemente eso es protocolo. Lamentablemente no podemos hacer nada. Así que crucen los dedos o eventualmente tengan una alternativa. Por ejemplo, ustedes lo hacen desde su computadora. Se corta la luz, bueno, entro con el celular, si estoy desesperado, puedo seguir desde donde dejé el parcial y lo termino de contestar desde el celular, qué sé yo. Bueno, no, es que el celular no tiene datos porque yo tengo Wi-Fi. Bueno, ya ahí no podemos hacer lamentablemente nada más. Recuerden que el parcial teórico es opcional. Ustedes lo rinden si quieren. Si lo rinden y les va mal, no pasa nada. Si lo rinden y les va bien, y también les va bien en los prácticos, entonces tienen la posibilidad de rendir luego un coloquio. Para el coloquio, más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupen. Pero por ahora, concéntrense en el parcial. Lo rinden si quieren. ¿De dónde a dónde entra el parcial? El parcial entra desde integrales curvilíneas, es decir, lo que hemos visto en el segundo eh, cuatrimestre, hasta ecuaciones diferenciales de segundo orden con variación de parámetros, inclusive no entra este tema, ni va a entrar el último tema que todavía tengo que dar teórico, que es ecuaciones diferenciales derivadas parciales. Esos temas no van a entrar al parcial, pero sí entran en el coloquio. Así que la clase que viene no vamos a tener clase, pero la siguiente sí vamos a tener clases. Así que, de todas formas, todo eso lo voy a ir aclarando en la página y en autogestión para que ustedes tengan en claro cuál es la hoja de ruta de acá hasta fin de año, incluido coloquios, recuperatorios, etcétera, etcétera. En el lapso de la semana que viene me voy a poner de acuerdo bien con la profesora de práctico y voy a publicar en el aula virtual una hojita de ruta marcándoles de acá hasta fin de año las clases que quedan, cuál es la planificación que nosotros tenemos en cuanto a tema teórico que falta, recuperatorios, parciales, coloquios, etcétera, etcétera. Para que entonces ustedes puedan organizarse. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? No, profe, gracias. No, a ustedes, gracias. Espero poder ayudarlos. Eventualmente el lunes me voy a conectar a la consulta. Así que si ustedes tienen alguna última duda, aprovechen el lunes. Bueno, profe, adiós. Buen fin de semana. Que les vaya bien.